amigos de Vámonos de Travel? Nosotros estamos en este dominguito mañanero dando el rol por la Ciudad de México y nos encontramos con un lugar que es nuevo. Es un cafecito que se llama Buñuelo. Ya de entrada el nombre así como que nos atrajo. Vamos a probar los panecitos. Espero que lo disfruten tanto como espero yo disfrutarlo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Lo disfrutes. Ya de entradita el café, vamos con el pan. ¡Oh, Dios! Está muy rico. Es un ate y creo que tiene chocolate. El sabor de la canela. A los que nos gusta la canela, miren, tienen que probar. Este es el gusanito. Voy a agarrar café. ¿Quieren conocer cómo surgió este cafecito o qué tipo de piezas tienen? No se diga más. ¿Quién dice yo? Pues yo. ¡Vamos! ¡Vámonos de Travel! Con Cairo Bermúdez. Parte de la gastronomía mexicana incluye el sabor dulce, como el pan que acompaña los desayunos, las comidas, meriendas o cenas, muy presentes en la mayoría de las casas mexicanas. El arte de la panadería dulce data desde los tiempos de los españoles cuando introdujeron en México el uso de los hornos calientes para emplearse en la cocina. A su vez, los franceses e italianos habían influenciado fuertemente en ellos. Así, al día de hoy, contamos con una fusión de técnicas y legados con respecto a este arte de hacer pan. Un ejemplo de ello es Buñuelo, una panadería que visitamos cerca de Paseo de la Reforma, la cual se destaca y se reconoce entre su clientela como una panadería de técnica tradicional donde encontrarán los panes más inusuales del rubro panadero comercial. Buñuelo es una panadería que surge en el año 2013. La empezamos mi hermano y yo, mi hermano se llama Julio César, por esta necesidad que había en la zona donde vivíamos, justamente. No había una panadería como tal, una panadería buena, que dijeras, este producto me llama y me hace querer regresar. Y bueno, a partir de ahí fue que decidimos dedicarnos a investigar, a estudiar todo este tema de la panadería y enfocarnos en esto, en hacer pan. Y a partir de ahí es que surge Buñuelo justamente en el año 2013. ¿Por qué es especial este pan? Número uno, porque lo hacemos con mucho cariño. No es solamente hacer pan porque sí, traemos una investigación atrás. Nos gusta leer mucho sobre lo que es la panadería mexicana. Entonces, de hecho, dentro de los productos que ustedes se encuentran en Buñuelo, van a encontrar ciertos panes que no es como tan fácil encontrar en las panaderías actuales, como los cochinitos de piloncillo, los polvorones de cacahuate, los gusanos, que es un pan tradicional que se hace con una masa de canela y va rellena de ate. Son panes que se dejaron como un poco en el olvido y nosotros lo estamos tratando de traer como a la vuelta. Las características de calidad que reflejan los productos de Buñuelo son consecuencia del cuidado en la selección de los ingredientes, aunado con la manera de fermentación en la levadura. La verdad es que nos gusta mucho trabajar de la mano con productores locales y también nos gusta mucho ocupar producto de temporada. Mucho de nuestra panadería se hace con masa madre de cultivo, lo cual nos da ciertos panes con una mejor textura, con mejor olor, hasta con una mejor conservación. Y también el tema de la fermentación que nosotros manejamos dentro de la panadería, que es una fermentación en frío. ¿Para qué nos sirve esta fermentación en frío? Justamente para lograr panes con un mejor aroma. Es un proceso como muy artesanal y muy de antes. Y nosotros lo hacemos como de la forma tradicional. Si se van como a una panadería como más comercial, es poco probable que lo encuentren. Y nosotros tratamos de traer como estos recuerdos, por ejemplo, nuestros papás, los abuelos, los tíos vienen y así como, yo me acuerdo que comía cuando estaba chiquito. Ese tipo de experiencias es lo que busca Buñuelo con sus creaciones, donde el pan es la columna vertebral de sus establecimientos. Digamos que nuestra panadería la dividimos como en tres partes. Tenemos la parte de la panadería dulce, la panadería salada y la galletería. De hecho, lo que te mencioné ahorita, los cochinitos, los polvorones forman parte de la galletería.
Aquí tenemos el gendarme, que es un pan, es una galleta tradicional, que es una galleta de vainilla que lleva chochitos de colores. En la parte del pan dulce, pues obviamente sí tenemos panes de base que manejamos. ¿Por qué? Porque al final el cliente lo pide. O sea, uno de base que es como muy popular en la gastronomía y en la panadería mexicana son las conchas, que creo que esas no pueden faltar en ninguna panadería de la República. En todos lados encuentras conchas. Y en la panadería salada manejamos baguette, croissant, porque dentro de nuestro menú, además de la panadería, van a encontrar una parte de comida. Toda la parte de comida nosotros tratamos de elaborarla a partir del pan, que es como nuestra columna vertebral. Entonces, aquí ahorita traemos unas muestras de panes de caja, que es el pan de caja de cacahuate con arándanos. Que se ve un poco anaranjado aquí al frente, es un pan que se hace con mole, es un mole rojo almendrado, y a partir de ahí nosotros desarrollamos un sándwich. Entonces, es como una deconstrucción de una hojaldra de mole. Nosotros la hacemos en un pan de caja que es de mole, lo rellenamos de frijoles y va con pechuga de pollo. Tenemos el pan de caja integral, entonces como que tratamos de tener como variedad para todos los gustos. Esperemos que se den la oportunidad de degustar este pan de hechura tradicional mexicana a la hora de pensar en tomarse un momento de disfrute, y así comprobarán de qué estamos hablando. Y es justamente un espacio en donde vamos a tener mesas, vamos a tener sillas. ¿Para qué? Para que la gente venga y no únicamente compre su pan, sino tenga una experiencia como más general. Entonces van a poder acompañar como todo este tema de panadería con ciertas bebidas, y además dentro de la carta vamos a tener diferentes productos para desayunos, para comidas. Entonces es un espacio 100% familiar, es un espacio pet friendly. Y también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como buñuelo_mx y en Facebook estamos como Buñuelo. Ahí subimos todos los especiales, el menú, como todas las novedades que tengamos dentro de Buñuelo, ahí las van a poder encontrar. ¿Qué les pareció este cafecito Buñuelo? A mí me encantó. Yo voy a seguir aquí tomándome mi cafecito. Si quieren más información, búsquenlos en las redes sociales como Buñuelo. Y también síguenos a nosotros en Vámonos de Travel. Mi nombre es Cairo Bermúdez, la justiciera del norte, y les digo hasta la vista, baby.